La tormenta rugía a través de las llanuras heladas de Dolor 7 como una entidad viviente. Su aliento gélido desgarraba la superficie del planeta, barriendo todo lo que no estuviera anclado al suelo. Edgar estaba de pie junto a la ventana reforzada de su base, observando cómo la furia blanca consumía el horizonte. La jubilación en este mundo muerto no era su sueño. Pero después de 30 años de servicio en el Cuerpo de Defensa de la Unión, había elegido la soledad. El peso aplastante de los recuerdos lo empujó hacia el aislamiento en lugar de las cómodas instalaciones de retiro en los planetas centrales, donde los veteranos solían pasar sus últimos años rodeados de otros que entendían el costo del servicio militar prolongado. Su rostro curtido se reflejaba en la ventana mientras trazaba con un dedo una profunda cicatriz que iba desde su sien izquierda hasta la mandíbula. Un recuerdo del conflicto de Irán, cuando un oficial de seguridad de la corporación Helios había intentado silenciarlo permanentemente. El frío glacial exterior alcanzaba los -70 grados según sus sensores. Mortal para cualquier carne expuesta en cuestión de minutos. No que importara. Nada vivía en Dolor 7, excepto por los ocasionales gusanos polares que avistaba durante los breves deshielos de verano. Precisamente por eso había elegido este lugar, donde el silencio podía ahogar los gritos que aún resonaban en sus pesadillas, los rostros de los colonos que habían confiado en su unidad para protegerlos, solo para descubrir demasiado tarde la verdadera naturaleza de su misión. Edgar se apartó de la ventana y se dirigió a su pequeña área de cocina, sus movimientos deliberados y medidos, un hábito formado por décadas de precisión militar. La base era simple pero funcional. 3 habitaciones en total, energía de grifos geotérmicos y suficientes suministros para durar años sin reabastecimiento. Justo como él lo quería. Sin órdenes, sin misiones, sin ver caer a más camaradas mientras seguía la estrategia de otro, diseñada en cómodas salas de juntas corporativas a años luz de la lucha real. Miró el estante donde guardaba sus pocos objetos personales. Una medalla de servicio que no se atrevía a desechar. Una fotografía gastada de su antigua unidad antes de que la operación Tao Ceti lo cambiara todo y un pequeño trozo de metal retorcido de la primera nave en la que había servido. 30 años de servicio reducidos a 3 recuerdos y una vida de arrepentimiento. A veces se preguntaba si algo de eso había valido la pena. Se sirvió una medida de whisky sintético, uno de los pocos lujos que se permitía, y se quedó mirando el líquido ámbar. El costoso sintético se acercaba notablemente al real, otro testimonio del ingenio corporativo centrado en el beneficio en lugar del progreso sustantivo. A veces cuestionaba su decisión de venir aquí, especialmente durante los largos meses de invierno cuando las tormentas duraban semanas sin descanso, aullando contra su refugio como fantasmas vengativos. Pero entonces recordaba los rostros de los que había perdido, de los que no había podido salvar, y sabía que esta desolación era su penitencia, quizás el único final apropiado para un hombre que había seguido órdenes. Sin cuestionarlas mucho después de que debería haberlo hecho, el whisky le quemó la garganta cuando una alarma penetrante rompió el silencio. La cabeza de Edgar se levantó de golpe. El escáner mostraba 7 potentes firmas de calor moviéndose a través de la tormenta. Su mano alcanzó instintivamente su carabina, años de entrenamiento de combate tomando el control antes de que su mente hubiera procesado completamente la información. En sus años en Dolor 7, no había visto nada vivo más grande que los gusanos polares. Pero esto era diferente. Algo en el patrón de movimiento sugería inteligencia, propósito, coordinación que iba más allá del simple comportamiento animal. No eran firmas de calor aleatorias arrastradas por la tormenta, sino un movimiento deliberado hacia un destino específico, su base. Activó las cámaras externas, ajustando los filtros para penetrar las condiciones de blancura total. La visibilidad era pobre, pero podía distinguir grandes formas avanzando a través de la ventisca, dirigiéndose directamente a su base. No era un deambular aleatorio. Sabían exactamente a dónde iban. Quizás habían detectado la firma de calor de su base. O tal vez se sentían atraídos por algo completamente diferente. De cualquier manera, se acercaban rápidamente, moviéndose con un propósito determinado a pesar de las condiciones letales. Computadora, análisis de espectro completo de las entidades que se aproximan, ordenó Edgar, su voz áspera por el desuso.
El sistema informático, raramente utilizado, cobró vida, compilando datos de los sensores colocados estratégicamente alrededor de su perímetro. Había mantenido protocolos de seguridad de grado militar a pesar de la aparente ausencia de amenazas. Viejos hábitos que ahora parecían premonitorios en lugar de paranoicos. 7 entidades biológicas detectadas. 6 cuadrúpedas, una bípeda. Temperaturas corporales significativamente por debajo del rango normal de los mamíferos, pero consistentes con la vida. La entidad bípeda muestra signos de aumento tecnológico. Advertencia. Las entidades cuadrúpedas coinciden con perfiles parciales de espécimen Krelva. Clasificación genética restringida bajo la regulación corporativa 15b. Edgar frunció el ceño ante la información adicional. Krelva. El nombre evocó recuerdos de informes clasificados, informes de xenobiología restringidos que habían pasado por su escritorio durante las disputas fronterizas con los territorios Erwan. Depredadores diseñados para la exploración de planetas de hielo, supuestamente extintos después de que las guerras corporativas diezmaran su población original por su valioso material genético. Comprobó su arma, cargó un nuevo cargador y se aseguró su traje térmico. Se movía con la eficiencia practicada de alguien que se había preparado para situaciones de combate miles de veces. Los sensores indicaban que la temperatura había bajado otros 15 grados en la última hora, alcanzando niveles que congelarían el tejido humano expuesto en segundos. Lo que fuera que estuviera ahí fuera estaba desesperado o era peligroso, posiblemente ambas cosas. Había sobrevivido a 3 décadas de conflictos interplanetarios confiando en sus instintos. Y en este momento le decían que estuviera preparado para cualquier cosa, incluso cuando otra parte de él, una parte que creía enterrada hacía mucho tiempo, respondía a la clara desesperación implícita de cualquier ser vivo que viajara en tales condiciones. A través de la cortina de nieve, emergieron sombras. Lobos gigantes cubiertos de escarcha, sus costados subiendo y bajando pesadamente como después de una larga carrera. Tenían un extraño pelaje reflectante azulado, como si se hubiera vuelto metálico por el frío. Edgar se quedó helado, momentáneamente aturdido por la vista. La identificación de la computadora había sido correcta. Estos eran de hecho Krelva, los legendarios lobos de hielo de los territorios del borde exterior. Solo había visto tales criaturas en viejos registros, el resultado de experimentos de colonos criados para sobrevivir en condiciones heladas, supuestamente extintos durante al menos un siglo. Su material genético valía más que sistemas planetarios enteros para las corporaciones adecuadas. Ahora estos lobos caían en la nieve cerca de su base, exhaustos, medio muertos. Sus enormes cuerpos se agitaban con una respiración dificultosa, el vapor salía de sus fosas nasales, solo para ser barrido por el viento implacable. Eran más grandes de lo que había imaginado por los registros, fácilmente del tamaño de los viejos osos terrestres con poderosas extremidades y mandíbulas que podían triturar huesos sin esfuerzo. Sin embargo, a pesar de su temible apariencia, había algo inconfundiblemente desesperado en su postura, una vulnerabilidad que atravesó la cautela militar de Edgar. Edgar ajustó su mira para ver mejor. El lobo más grande medía al menos 1,5 metros a la altura del hombro, con un pelaje incrustado de hielo y ojos que brillaban débilmente en la penumbra. Cicatrices de batalla surcaban su rostro, contando una vida llena de conflictos y supervivencia contra probabilidades imposibles. Algo que Edgar entendía demasiado bien. Pero lo que llamó su atención fue la figura que se movía entre ellos. No era un lobo, sino un humanoide. La figura bípeda se tambaleaba a través de la nieve, luchando claramente contra las brutales condiciones. Ella, se dio cuenta Edgar cuando la figura se acercó, vestía lo que parecía ser un traje ambiental dañado, con parches de piel azul visible donde el material se había rasgado. Se movía con determinación a pesar de su evidente agotamiento, revisando a cada lobo con toques suaves que hablaban de una conexión profunda, un vínculo que trascendía la simple compañía o incluso la propiedad. Esto era algo completamente diferente, una asociación, quizás incluso una familia de algún tipo. Edgar luchó con su decisión. El entrenamiento militar y la compasión humana luchaban dentro de él. Años de experiencia en combate gritaban cautela, advirtiendo contra exponerse a entidades desconocidas que podrían amenazar su seguridad. Pero algo más,
Algo que pensaba que estaba enterrado bajo capas de disciplina y arrepentimiento, lo empujó hacia la puerta. Quizás fue simple compasión humana. O tal vez el reconocimiento de un compañero sobreviviente luchando contra las probabilidades. Cualquiera que fuera la razón, se encontró moviéndose hacia la esclusa de aire, preparándose para aventurarse en la tormenta letal. Se puso su traje térmico y salió a la tormenta. El viento inmediatamente intentó derribarlo mientras se preparaba contra el vendaval, abriéndose paso hacia la criatura más cercana. El frío glacial atacó cualquier piel expuesta con una intensidad viciosa, pequeños cristales de hielo formándose instantáneamente en sus cejas y pestañas. A pesar de la protección de su capucha, las lecturas de temperatura en la pantalla de su traje cayeron rápidamente, los sistemas de advertencia activándose para recordarle el tiempo de exposición seguro limitado. Dolor 7 era implacable en el mejor de los casos, pero durante una tormenta completa, era activamente hostil a cualquier forma de vida. A medida que se acercaba, se dio cuenta de que la figura humanoide no era humana en absoluto. No es que realmente hubiera esperado un humano tan lejos de las colonias establecidas. No era un lobo, sino una mujer acostada junto a ellos. Su piel tenía un ligero tinte azul por la escarcha. Sus ojos brillantes pero cansados. La estructura de su rostro era casi humana, pero las proporciones eran ligeramente diferentes. Pómulos más altos, nariz más refinada, ojos más grandes y más separados. No humana, sino una de la gente cerúlea, si su memoria de los informes de xenobiología le servía correctamente. Una especie conocida por su destreza científica y neutralidad diplomática durante las guerras corporativas, generalmente manteniéndose en sus propios sistemas, excepto por expediciones científicas. Humano, graznó a través de un traductor roto. El dispositivo en su garganta chispeó ligeramente mientras luchaba por convertir su idioma nativo. Las complejas armonías del habla cerúlea requerían una tecnología sofisticada para ser comprensibles para los humanos. Soy Évora. Nosotros viajamos como una manada. No sobrevivirán sin calor. Detrás de ella, uno de los grandes lobos levantó la cabeza y gimió en voz baja. Su aliento formó nubes cristalinas que fueron inmediatamente arrancadas por el viento. Los ojos inteligentes de la criatura se fijaron en Edgar, una mezcla de cansancio y esperanza desesperada evidente en su mirada. Había conciencia allí, una conciencia que iba mucho más allá de lo que Edgar hubiera esperado incluso de depredadores diseñados. No eran simplemente animales, sino seres capaces de comprender su situación, quizás incluso la importancia de su llegada. Edgar levantó su carabina, el peso del arma cómodo en sus manos después de décadas de uso. Parte de él, el soldado endurecido, solo veía amenazas potenciales, variables desconocidas en una situación donde la certeza significaba supervivencia. Otra parte veía a seres luchando por sobrevivir contra probabilidades imposibles. Una lucha que entendía íntimamente desde ambos lados de innumerables conflictos. Estás pidiendo ayuda después de que tus animales podrían haberme destrozado. Su voz era firme, sin traicionar el conflicto que se desataba dentro de él. La pregunta no era realmente sobre la amenaza potencial de los lobos. Se había enfrentado a cosas mucho peores en su carrera, sino sobre la sabiduría de involucrarse en cualquier complicada situación que hubiera traído a una científica cerúlea y una manada de depredadores supuestamente extintos a su puerta. No son bestias, respondió Ivora. Su voz se hizo más fuerte mientras se incorporaba, haciendo una mueca de dolor por el esfuerzo. Son mis compañeros. Sobrevivimos juntos a cosas peores que esta tormenta. Si ellos mueren, yo también muero. La convicción en su voz era inconfundible. El vínculo entre ella y los lobos trascendía claramente la simple compañía o el interés científico. Había una conexión genuina allí, quizás incluso amor, si tal concepto pudiera cruzar las fronteras entre especies tan diferentes. Detrás de ella, un lobo joven cayó en la nieve, gimiendo suavemente. Su pelaje era más delgado que el de los demás, y se había formado hielo alrededor de su hocico y ojos. Los lobos más grandes se acurrucaron a su alrededor, tratando de proporcionar calor con sus cuerpos. Sus acciones mostraban un nivel de cooperación social y empatía que iba mucho más allá del instinto animal,
sugiriendo una estructura social compleja y una capacidad emocional que Edgar encontró sorprendentemente conmovedora. El escáner en la muñeca de Edgar emitió un pitido, mostrando una caída crítica de la temperatura. Tenían menos de una hora antes de que la hipotermia los reclamara a todos, la intensidad de la tormenta aumentando con cada minuto que pasaba. Edgar permaneció de pie durante varios segundos, el conflicto interno evidente en su ceño fruncido. Recuerdos de otras decisiones, otros momentos en que las vidas pendían de un hilo, pasaron por su mente. Luego exhaló pesadamente, su aliento formando una nube que el viento arrancó de inmediato. Decisión tomada. Mi base es pequeña, pero hay un área de almacenamiento en la parte de atrás. Hay calentadores viejos allí. Muévanse. La decisión estaba tomada. Para bien o para mal, no podía dejarlos morir. No cuando tenía los medios para ayudar. Quizás esta era otra forma de penitencia o redención. De cualquier manera, se sentía más correcto que cualquier cosa que hubiera hecho en mucho tiempo. Ira asintió, apenas capaz de mantenerse en pie. Los lobos se movieron tras ella, bajando la cabeza bajo la tormenta. El más grande, una bestia masiva con un rostro lleno de cicatrices, miró directamente a Edgar. Había inteligencia en esos ojos y algo más, un respeto cauteloso. Al pasar, Edgar notó que lo que había tomado por cicatrices de batalla eran en realidad marcas deliberadas, patrones que sugerían un lenguaje o símbolos de estatus, evidencia adicional de una cultura mucho más compleja que la mera existencia animal. El viaje de regreso a la base fue arduo. La tormenta se intensificó como si estuviera decidida a reclamarlos a todos. Edgar ayudó a Ivora a través de los ventisqueros más profundos, sorprendido por lo ligera que era. A pesar de su altura, la fisiología cerúlea, adaptada a la menor gravedad de su mundo natal, los hacía parecer casi frágiles para los estándares humanos. A pesar de su notable resistencia a los extremos ambientales, los lobos luchaban por avanzar, los más fuertes ayudando a los más débiles, moviéndose como una unidad coordinada en lugar de animales individuales. Los más grandes se posicionaron para romper el viento para los miembros más pequeños, rotando posiciones para compartir la carga en una demostración de estrategia de manada que habría impresionado incluso a los veteranos tácticos militares. Para cuando llegaron a la base, las extremidades de Edgar estaban entumecidas a pesar de su protección térmica. La furia de la tormenta había penetrado incluso su equipo de grado militar. Ingresó el código de entrada con dedos torpes, haciendo pasar a sus extraños invitados lo más rápido posible. Los lobos dudaron en el umbral, su naturaleza salvaje en conflicto con la estructura humana confinada, quizás también desconfiados de entrar en un espacio que olía a una especie desconocida. Es seguro, les aseguró Ira en su melodioso idioma, el traductor apenas captando las palabras, pero el tono transmitía una seguridad que trascendía las barreras del idioma. La manada la siguió, sus enormes cuerpos haciendo que el espacio pareciera de repente mucho más pequeño, pelaje azul espolvoreado con cristales de hielo que comenzaron a derretirse inmediatamente en el calor relativo de la base, creando charcos en el suelo que Edgar normalmente se habría apresurado a limpiar, pero que ahora parecían completamente intrascendentes. Edgar sintió una punzada momentánea de duda cuando entró el último lobo. ¿Había invitado a su propia destrucción a su santuario? Estas criaturas, a pesar de su aparente inteligencia y conexión con Ibra, seguían siendo depredadores ápice diseñados para sobrevivir en los entornos más duros. Sin embargo, algo en su comportamiento, la forma cuidadosa en que se movían por su espacio, respetando los límites a pesar de su evidente agotamiento, lo tranquilizó de que sus instintos no lo habían desviado. Pero no había tiempo para segundas conjeturas. El lobo más joven se derrumbó justo dentro de la puerta. Su respiración superficial y rápida. La temperatura corporal peligrosamente baja, incluso para una criatura adaptada a ambientes fríos. Sin hablar, Edgar se dirigió al área de almacenamiento, sacando unidades de calefacción de emergencia y cables de alimentación. Eran excedentes militares viejos diseñados para calentar rápidamente refugios de campo en condiciones extremas, parte de los extensos suministros de emergencia que había acumulado durante sus años de aislamiento, preparándose para contingencias que habían parecido improbables hasta ahora. 6 horas sin descanso, Edgar arrastró cables a través de la nieve para conectarlos a los generadores de respaldo,
Desmanteló equipos viejos para salvar piezas, desvió la energía de su vivienda al área de almacenamiento donde ahora se acurrucaban los lobos. Sus dedos estaban entumecidos a pesar de los guantes térmicos, y su aliento se congelaba en su barba. Cada movimiento era una batalla contra el agotamiento y el frío, pero siguió adelante con la determinación que lo había mantenido vivo a través de innumerables batallas en situaciones desesperadas donde otros habían flaqueado. El área de almacenamiento se transformó gradualmente en una sala de recuperación improvisada. Unidades de calefacción posicionadas estratégicamente para crear un ambiente habitable para criaturas al borde de la hipotermia. Edgar trabajó metódicamente, recurriendo a un entrenamiento que enfatizaba la eficiencia en situaciones de crisis. Parte de él observó sus propias acciones con sorpresa. Hacía años que no se esforzaba por nadie más. El aislamiento había reducido su mundo a la simple supervivencia y al cuidado silencioso de viejas heridas. Ahora se encontraba completamente comprometido, centrado por completo en salvar a estos visitantes inesperados. Ivar trabajó junto a él, sus manos de tinte azul sorprendentemente fuertes y hábiles con las herramientas. A pesar de su fisiología alienígena, entendía el equipo con la precisión de un ingeniero, haciendo conexiones y ajustes que aumentaban la eficiencia más allá de lo que Edgar podría haber logrado solo. Los lobos yacían apretados contra las paredes, cubriéndose unos a otros y al humano de las corrientes de aire con sus cuerpos. Parecían entender la gravedad de la situación, permaneciendo en silencio y conservando energía mientras los dos bípedos trabajaban para crear un ambiente que sustentara la vida. Cuando los generadores cobraron vida con un zumbido, un vapor cálido llenó el aire, y Edgar finalmente se permitió un breve respiro de alivio. La temperatura en la sala de almacenamiento comenzó a subir, derritiendo el hielo que se había formado en el pelaje y la piel por igual. La respiración del lobo más joven se estabilizó, sus ojos se abrieron para mirar a su alrededor con cautelosa curiosidad. Los lobos más grandes permanecieron vigilantes, observando los movimientos de Edgar con una evaluación inteligente, pero no había agresión en su postura. Solo atención vigilante y lo que parecía ser una cautelosa gratitud. Edgar se dejó caer contra una caja. La adrenalina que lo había mantenido en marcha finalmente disminuyó. Sus músculos dolían por el esfuerzo y la vieja herida en su hombro, un recuerdo de la campaña de Taeti, palpitaba con renovado vigor. Observó cómo Ivora se movía entre los lobos, revisando a cada uno con manos suaves y palabras suaves en su idioma nativo que el traductor no intentó convertir. La conexión entre ellos era evidente en cada interacción. Confianza y preocupación mutuas que hablaban de una larga asociación y vínculos profundos. ¿Por qué nos salvaste?, preguntó Ivora una vez que la crisis inmediata había pasado. Se acercó a Edgar con un recipiente de agua que él le había proporcionado antes, sus movimientos gráciles a pesar del evidente agotamiento. Tu especie rara vez muestra misericordia a los diferentes de ellos mismos. No había acusación en su tono, simplemente una observación curiosa, quizás incluso una suave sorpresa. Edgar no respondió de inmediato. Comprobó las conexiones del generador una vez más antes de decir, he visto suficiente muerte. No quería añadir más a mi cuenta. La simplicidad de la declaración ocultaba la complejidad de las emociones detrás de ella. Culpa, arrepentimiento, quizás una búsqueda desesperada de expiación que nunca se admitiría a sí mismo, y mucho menos a un extraño. Ira lo estudió, sus grandes ojos reflejando las luces de emergencia. Eras un guerrero. Era un soldado, corrigió él. La distinción parecía importante para él, una línea que se había trazado a sí mismo hacía mucho tiempo. Hay una diferencia. Los guerreros luchan por la gloria o la conquista. Los soldados luchan porque se les ordena, porque creen que están protegiendo algo que vale la pena. Hizo una pausa. Los amargos recuerdos surgieron sin ser invitados. Rostros del pasado superpuestos al momento presente. Al menos eso es lo que nos decimos a nosotros mismos. Ira asintió, con comprensión en su expresión. Mi pueblo también tiene soldados. Los llamamos guardianes del camino. Protegen. No conquistan. Señaló a los lobos. Los Krelva fueron creados por tu pueblo para ser guerreros, pero eligieron ser guardianes en su lugar. Por eso los cazan.
La revelación golpeó a Edgar como profunda. La idea de que seres diseñados para el combate pudieran elegir un camino diferente, pudieran redefinir su propósito más allá de su diseño original. Resonó con algo profundo dentro de él, una posibilidad que nunca había articulado por completo ni siquiera para sí mismo. El interés de Edgar se despertó. La curiosidad profesional y la experiencia personal se fusionaron. ¿Casados? ¿Por quién? Antes de que pudiera responder, una conmoción de los lobos atrajo su atención. El joven había intentado ponerse de pie, pero se derrumbó de nuevo, un gemido de dolor escapando de su garganta. Ira se movió rápidamente a su lado, examinando algo que Edgar no podía ver desde su posición, su expresión cambiando a preocupación. Daño interno, explicó, su voz tensa por la preocupación. El frío ha dañado los órganos. Necesito suministros médicos, compuestos antibacterianos, algo para reducir la inflamación. Sus manos se movieron sobre el cuerpo del joven lobo con habilidad práctica, evaluando el daño con lo que parecía ser tanto conocimiento científico como una comprensión intuitiva nacida de una larga familiaridad. Edgar dudó solo brevemente antes de recuperar su botiquín médico. Contenía suministros de grado militar diseñados para la fisiología humana, pero algunos conceptos básicos podrían funcionar entre especies. Los agentes antimicrobianos eran de amplio espectro, diseñados para combatir una amplia gama de patógenos en diferentes entornos planetarios. Los compuestos antiinflamatorios podrían ayudar, aunque la dosis sería una preocupación dadas las diferencias en biología. Observó cómo Évora usaba hábilmente un spray regenerativo en la piel expuesta del lobo donde la congelación había dañado el tejido. Sus movimientos precisos y seguros a pesar de las obvias diferencias entre la fisiología cerúlea y la crelva. El joven lobo permaneció quieto durante el tratamiento, mostrando una paciencia y comprensión que demostraban aún más su notable inteligencia. «¿Conoces la medicina humana?», observó, impresionado a pesar de sí mismo. Pocos alienígenas se molestaban en estudiar la tecnología médica humana, considerándola generalmente primitiva en comparación con sus propios avances. «Estudié a todas las especies del brazo de Orión», respondió sin levantar la vista, ajustando el mecanismo de dosificación del spray con cuidadosa atención. «El conocimiento es supervivencia. Entender cómo otros se curan a sí mismos puede significar la diferencia entre la vida y la muerte en una expedición». Levantó la vista brevemente, su expresión pensativa. Sus suministros médicos militares son en realidad bastante avanzados, diseñados para condiciones de campo de batalla similares a los entornos extremos que estudiamos. Mientras trabajaba, los otros lobos se reunieron alrededor, observando el procedimiento con evidente interés. El más grande, el alfa con cicatrices, se posicionó cerca del hombro de Ivor, ocasionalmente haciendo suaves vocalizaciones que parecían comunicarse con el joven lobo herido, quizás ofreciendo consuelo o instrucción. La interacción desafió aún más la comprensión de Edgar de estas criaturas, sugiriendo complejidades que nunca había considerado en sus informes sobre especies diseñadas. Esa noche, Edgar se sentó junto al generador, manteniendo su arma cerca, no por miedo inmediato, sino por hábitos demasiado arraigados para abandonarlos fácilmente. Los lobos se habían instalado en el rincón más alejado de la sala de almacenamiento, sus enormes cuerpos apilados para darse calor. Solo el más grande, el alfa con cicatrices, permanecía despierto, sus ojos reflejando las tenues luces de emergencia como llamas azules en la oscuridad. Había algo casi regio en su vigilancia, una cualidad noble que trascendía las especies, recordando a Edgar a los comandantes veteranos a los que había servido, aquellos que asumían su responsabilidad por los demás con la debida seriedad. Ivora se acercó en silencio. Su movimiento era grácil a pesar de su agotamiento, cada paso deliberado mientras navegaba por el entorno desconocido. Las heridas en sus brazos habían sido tratadas, pero Edgar notó que favorecía ligeramente su pierna derecha, lo que sugería lesiones que no había mencionado durante la crisis. «¿Por qué nos estás ayudando?», preguntó, sentándose frente a él con movimientos cuidadosos que confirmaron su sospecha de lesiones ocultas. La pregunta parecía ir más allá de su situación inmediata, quizás buscando entender algo fundamental sobre el propio Edgar. «Porque ahora mismo no son enemigos», respondió Edgar,
la respuesta surgiendo más fácilmente de lo que esperaba. Solo criaturas que no quieren morir en la nieve. La simplicidad de la declaración se sentía correcta, despojando las complejidades políticas y las diferencias de especies hasta la verdad básica de la vulnerabilidad compartida. Los humanos son extraños, dijo, un toque de diversión en su voz, quizás la primera emoción positiva que había mostrado desde su encuentro. Pensábamos que actuaban solo por lógica. A menudo hacemos tonterías, pero no todas son errores, respondió él. El fantasma de una sonrisa cruzó su rostro. Una expresión tan desconocida que se sintió casi dolorosa. Músculos en desuso durante mucho tiempo, recordando su propósito. Ira se sentó frente a él. Con mejor luz, Edgar pudo ver que lo que había tomado por piel congelada era en realidad su coloración natural, un azul pálido que parecía brillar ligeramente en la penumbra. Sus rasgos eran humanoides, pero con sutiles diferencias. Pómulos más altos, ojos ligeramente alargados y pequeñas crestas donde estarían las cejas humanas. Su cabello, ahora descongelado del hielo, era de un azul más profundo, casi índigo, cayendo en intrincadas trenzas que sugerían un significado cultural en lugar de una mera elección estética. Tus compañeros, Edgar asintió hacia los lobos dormidos. No son animales naturales, ¿verdad? La pregunta era retórica. Ya sabía la respuesta por sus informes militares, pero quería escuchar su perspectiva, entender la relación que había presenciado. No, respondió ella, su expresión suavizándose mientras miraba hacia la manada. Son Krelva, creados hace mucho tiempo para sobrevivir en mundos de hielo. Son inteligentes, no como los humanos o mi gente, pero entienden más de lo que podrías pensar. Hemos formado un vínculo. Su voz adquirió una cualidad de reverencia. Respeto en lugar del desapego clínico que podría haber esperado de un científico. Una simbiosis, por así decirlo. Ellos protegen. Yo proporciono conocimiento y acceso a la tecnología. Juntos sobrevivimos donde solos pereceríamos. Buscó en una pequeña bolsa en su cinturón, sacando lo que parecía ser un cristal de datos desgastado. Los he estudiado durante 7 años. Sus estructuras sociales, sus métodos de comunicación, su notable adaptabilidad. No son meros animales, sino seres con su propia cultura, su propia forma de lenguaje. Las corporaciones que los crearon nunca entendieron lo que habían logrado. Solo vieron armas, herramientas para la explotación. Se perdieron la conciencia que surgió de su ingeniería. Edgar consideró esta revelación, comparándola con los informes clasificados que había recibido durante las disputas fronterizas. Esos informes habían caracterizado a los Krelva como peligrosos experimentos genéticos, potenciales armas biológicas en lugar de seres sintientes que merecían respeto y protección. Pero los intereses corporativos siempre habían moldeado la inteligencia militar para adaptarla a sus objetivos, algo que había aprendido demasiado tarde en su carrera. ¿Cómo terminaste aquí? Dolor 7 está fuera de todas las rutas principales. Edgar le pasó un paquete de raciones, que ella aceptó con un agradecido asentimiento. La pregunta tenía múltiples propósitos: recopilar información potencialmente vital sobre perseguidores o amenazas, comprender sus objetivos y quizás satisfacer una curiosidad sobre su presencia que iba más allá de las consideraciones tácticas. La expresión de ira se oscureció, sombras cruzando su rostro como nubes sobre una luna. Nos estaban cazando. Nuestra nave fue dañada en una emboscada cerca del cinturón de Kurov. Nos estrellamos en el otro lado del valle hace 3 ciclos. Hemos estado moviéndonos a pie desde entonces, tratando de encontrar refugio antes de que la tormenta nos reclamara. Abrió el paquete de raciones con facilidad practicada, lo que sugería familiaridad con las provisiones humanas de expediciones anteriores. Los cazadores desactivaron nuestras comunicaciones. No pudimos pedir ayuda. La mención de cazadores en lugar de un desastre natural o un accidente puso inmediatamente a Edgar en alerta. Los instintos militares se reafirmaron. ¿Cazados por quién? Su voz había adquirido el tono agudo de un comandante que esperaba un informe completo. El tono cambió automáticamente a autoridad a pesar de los años alejado de los puestos de mando. Antes de que pudiera responder, el escáner emitió un breve pitido.
Edgar se tensó de inmediato, alcanzando su arma con el movimiento fluido de alguien para quien la preparación para el combate era una segunda naturaleza. Los lobos respondieron a su repentina alerta, levantando la cabeza, sus cuerpos pasando del descanso a la preparación con una velocidad notable. El alfa ya estaba de pie, moviéndose al lado de Ivor con intención protectora. Edgar se movió a la estación de monitoreo, evaluando rápidamente la nueva información, una nueva señal, ondas de radio. No era la tormenta, no era un fenómeno natural, era un transmisor. Alguien estaba buscando a estas criaturas y ese alguien se estaba moviendo en su dirección con un propósito determinado que sugería conocimiento en lugar de patrones de búsqueda aleatorios. Edgar amplió la imagen en su pantalla táctica. Un pavor frío se instaló en su estómago al reconocer las firmas. Recuerdos de encuentros anteriores surgieron de inmediato. Drones, máquinas de matar autónomas de la corporación Helios. Reaccionaban a cualquier fuente de calor, diseñados para encontrar y eliminar objetivos incluso en los entornos más hostiles. Edgar se había encontrado con sus modelos anteriores durante las escaramuzas fronterizas en Europa. Eran implacables, eficientes y completamente despiadados. Extensiones perfectas de la voluntad corporativa en entornos demasiado peligrosos para los operativos humanos. Si no apagamos los generadores, nos encontrarán, dijo. La parte táctica de su mente ya calculaba opciones y rutas de escape, evaluando posiciones defensivas y la efectividad de las armas contra la amenaza que se aproximaba. Nos congelaremos, dijo Abora, mirando a los lobos con preocupación. El joven acababa de estabilizarse. Otra exposición al frío sin duda lo mataría. El duro progreso de las últimas horas se revertiría instantáneamente con consecuencias probablemente fatales para los miembros más vulnerables de la manada. Si dejamos todo como está, moriremos más rápido, respondió él. La dura realidad era inevitable. Los drones llevaban armas diseñadas para penetrar búnkeres y vehículos, capaces de romper sus modestas medidas defensivas con un esfuerzo mínimo. Su pequeña base ofrecería poca protección una vez que la localizaran. Las paredes reforzadas estaban diseñadas para resistir extremos ambientales en lugar de fuego de armas concentrado. Edgar estudió las firmas de los drones. Había al menos 5 de ellos moviéndose en un patrón de búsqueda que los llevaría directamente sobre sus cabezas en 3 horas. La tormenta proporcionaba algo de cobertura, pero la firma de calor de los generadores atravesaría la interferencia como un faro. Necesitaban tomar una decisión rápidamente. La ventana para contramedidas efectivas se cerraba con cada minuto que pasaba. «Te están cazando a ti», dijo Edgar. No era una pregunta, sino una declaración de hecho basada en la evidencia que tenía ante él. Ira asintió, su expresión sombría, conteniendo tanto resignación como determinación. La corporación Helios. Quieren el material genético de los Krelva. Su pelaje contiene compuestos que pueden sintetizarse en una tecnología de resistencia al frío extremadamente valiosa. Los Krelva están casi extintos por su culpa. La mención de Helios desencadenó una cascada de recuerdos que Edgar había pasado años tratando de suprimir. Conocía a Helios bien, demasiado bien. La corporación tenía sus dedos en todas las empresas rentables de los sistemas establecidos, legales o no. Habían suministrado armas a ambos bandos durante el conflicto de Orión, beneficiándose mientras los soldados morían en mundos en disputa. Habían estado detrás de la pacificación de Tao Seti que había llevado a su eventual renuncia del servicio, su influencia llegando a los niveles más altos del mando militar. Sus drones eran despiadadamente eficientes, diseñados para eliminar objetivos y recolectar muestras biológicas con precisión mecánica, priorizando el beneficio corporativo sobre todas las consideraciones éticas. Necesitamos desviarlos, dijo, formulando un plan mientras hablaba. El viejo pensamiento táctico se reafirmó con una claridad sorprendente después de años de desuso. Alejarlos de la base. Edgar se dirigió a un casillero de almacenamiento, ingresando un código complejo que no había utilizado desde su llegada. El casillero se abrió con un silbido, revelando equipo militar que iba mucho más allá del estándar. Equipo táctico, munición especializada y dispositivos diseñados para operaciones que oficialmente nunca existieron.
equipo que había adquirido durante sus últimas misiones cuando la confianza en los canales oficiales se había erosionado y la preparación personal se había convertido en su único seguro contra la traición. «Viniste preparado para algo más que la jubilación», observó Ivor, observando cómo seleccionaba el equipo con eficiencia practicada, sus movimientos transmitiendo una experiencia adquirida a través de años de operaciones de combate. «Viejos hábitos», respondió Edgar sin dar más detalles. La subestimación fue deliberada. Tomó una baliza de calor portátil, un dispositivo diseñado para imitar las firmas térmicas humanas para el engaño en el campo de batalla, y se preparó para adentrarse en la tormenta. El plan que tomaba forma en su mente era peligroso, quizás suicida. Pero era su única opción si querían sobrevivir a la noche. La alternativa era esperar a que los drones de Helios los encontraran, un escenario con resultados predecibles e inaceptables. Ivor lo alcanzó en la puerta, su propio traje ambiental dañado reparado con materiales de sus suministros. «Voy contigo. Hemos visto cómo cazan. Sé cómo engañarlos». La determinación en su voz igualaba la suya. La resolución de alguien que se había enfrentado a la muerte demasiadas veces para temerla adecuadamente, que entendía que el riesgo calculado a veces era el único camino hacia la supervivencia. Edgar la evaluó rápidamente, notando tanto sus heridas como su evidente determinación. En su experiencia, los aliados decididos, incluso los heridos, eran preferibles a los soldados reacios en óptimas condiciones. No discutió, reconociendo la ventaja táctica de alguien familiarizado con los métodos de sus perseguidores. La experiencia le había enseñado que dos operando juntos tenían mejores probabilidades de supervivencia que uno solo, particularmente en entornos hostiles donde un solo error podía resultar fatal. Lo que lo sorprendió fue la respuesta de los lobos. Como si entendieran el plan sin explicación, se levantaron de sus lugares de descanso. Las criaturas previamente exhaustas ahora estaban alertas y concentradas. El alfa se acercó directamente a Edgar, su mirada inteligente encontrándose con la suya con lo que solo podría describirse como una comunicación deliberada, ofreciendo una alianza contra un enemigo común. Los lobos lo siguieron hacia la tormenta aullante, sus enormes cuerpos moviéndose de alguna manera con una gracia silenciosa a pesar de su tamaño. El alfa se mantuvo cerca de Abora, mientras que los otros se dispersaron, moviéndose con una sorprendente sigilo a pesar de su tamaño. Solo el más joven se quedó atrás, todavía demasiado débil para unirse a la lucha, pero protegido por el calor que tanto se habían esforzado por establecer. La tormenta se había intensificado, la temperatura descendiendo a niveles letales que desafiaban incluso el equipo de protección de grado militar de Edgar. Incluso a través de su traje térmico, Edgar podía sentir el frío tratando de llegar a sus huesos con una malevolencia casi sensible, buscando cualquier vulnerabilidad en sus defensas. Su aliento se cristalizó instantáneamente, formando una capa de hielo en su máscara facial que tenía que limpiar constantemente para mantener la visibilidad en las ya desafiantes condiciones. Los lobos, sin embargo, parecían casi energizados por las condiciones extremas, su pelaje azul destacando contra el paisaje blanco como sombras a la inversa, sus movimientos volviéndose más fluidos, más naturales a medida que regresaban al entorno que fueron diseñados para dominar. Subieron a la cresta de un valle de hielo, el viento cortando su ropa como cuchillos, amenazando con desalojarlos con cada poderosa ráfaga. Los viejos instintos de combate de Edgar tomaron el control, guiando sus movimientos, ayudándolo a leer el terreno en busca de ventajas y vulnerabilidades, identificando posibles puntos de emboscada y rutas de escape con el ojo experto de un veterano oficial de operaciones especiales. Se comunicó con señales de mano que Ivor pareció entender instintivamente, quizás debido a su experiencia con expediciones de campo o a su propio entrenamiento militar, coordinando sus movimientos con precisión militar. El primer dron apareció como una mota oscura contra el cielo blanco, sus motores apenas audibles por encima del aullido del viento. Edgar hizo una señal para que se quedaran quietos, y todo el grupo se congeló, convirtiéndose en otro conjunto de formaciones de hielo en la cresta. Los sensores del dron los barrieron, buscando movimiento o firmas de calor. Su programación se centró en identificar patrones que indicaran organismos vivos contra el telón de fondo sin vida del desierto helado de Dolor 7. Edgar se encontró impresionado por la disciplina de los lobos,
su capacidad para permanecer inmóviles a pesar del instinto depredador que debió haberlos instado a moverse. Entendían el concepto de sigilo, de paciencia estratégica, una prueba más de una inteligencia mucho más allá de lo que le habían hecho esperar los informes clasificados. No eran simplemente animales, sino socios tácticos en un peligroso juego de supervivencia. Cuando el dron comenzó a alejarse, Edgar arrojó la baliza de calor lejos a un lado, activándola de forma remota. El dispositivo comenzó a emitir inmediatamente la firma térmica de múltiples seres vivos, creando un engaño convincente que alejaría la atención de su posición real. Mientras la máquina desviaba su curso para investigar, Edgar asintió a Abora, la comunicación silenciosa entre ellos funcionando tan fluidamente como si hubieran entrenado juntos durante años. Uno de los lobos salió disparado de su cobertura, moviéndose con una velocidad increíble a través de la nieve, sus poderosas patas impulsándolo hacia adelante en saltos que devoraban la distancia con una eficiencia asombrosa. Alcanzó al dron justo cuando la máquina detectó el engaño, lanzándose hacia arriba con poderosas mandíbulas para agarrar una aleta estabilizadora. El dron se tambaleó en el aire, su equilibrio interrumpido por el peso del lobo, sofisticados sistemas de estabilización luchando por compensar la interferencia inesperada. Ira se movió en ese momento de vulnerabilidad, trepando por una formación de hielo para ganar altura. Su movimiento sugería tanto entrenamiento como agilidad natural a pesar de su pierna herida. Agarró un trozo de metralla congelada, restos de algún accidente de hace mucho tiempo, y con una puntería precisa, lo arrojó directamente al sensor óptico del dron, el punto más vulnerable en una máquina por lo demás fuertemente blindada. El impacto fue perfecto, rompiendo la lente reforzada y penetrando hasta los componentes sensibles que se encontraban debajo. La programación del dron reconoció inmediatamente el daño crítico, activando su protocolo de autodestrucción, un último intento de eliminar amenazas y evitar la captura de tecnología. Una salvaguarda estándar de helio que Edgar había encontrado en operaciones anteriores. La explosión arrojó tanto a Ivory como a Edgar a la nieve, la fuerza de la conmoción sacudiendo sus cuerpos a pesar de la distancia. Fragmentos de metal y materiales compuestos llovieron a su alrededor, siendo cubiertos rápidamente por la implacable nevada que borró la evidencia de la confrontación casi tan rápido como ocurrió. Edgar se recuperó primero, levantando a Ivora mientras sus ojos buscaban amenazas adicionales. La conciencia táctica se extendía a todos los posibles ángulos de aproximación. Los lobos se reagruparon a su alrededor, aparentemente ilesos por la explosión. Sus agudos sentidos les habían advertido que buscaran refugio antes de la explosión. Su coordinación sugería no solo inteligencia, sino experiencia con amenazas similares, quizás encuentros anteriores con la persecución de Helios. La victoria fue efímera. El segundo dron apareció de la niebla, sus sistemas de armas ya activos, los láseres de puntería cortando líneas rojas a través de la nieve arremolinada mientras se fijaba en su posición. Edgar reaccionó con la velocidad de un combatiente veterano, levantando su carabina y disparando una ráfaga precisa. La munición termoguiada encontró su objetivo a pesar de la tormenta, penetrando el blindaje térmico del dron y golpeando sistemas críticos. La máquina vaciló, humo saliendo de su carcasa antes de desplomarse al suelo con un crujido satisfactorio. Pero el enfrentamiento había comprometido su posición. El ruido había llamado la atención. La destrucción de 2 drones activó protocolos de alerta en las unidades restantes. Más drones convergieron en su posición, su gemido mecánico se hizo audible incluso a través de la tormenta, acercándose desde múltiples vectores en un patrón de cerco estándar diseñado para eliminar las opciones de escape. La pantalla táctica de Edgar mostraba al menos 3 más acercándose rápidamente, con otros potencialmente fuera del alcance del escáner. Una respuesta coordinada que sugería un control central en lugar de una operación autónoma. «Tenemos que movernos», gritó por encima del viento, su voz apenas audible a pesar de su proximidad a Ivora. «Concentrarán fuerzas ahora». Ivora asintió, ya dirigiendo a los lobos con señales de mano que sugerían una larga práctica. Un lenguaje silencioso desarrollado a través de años de asociación. La manada se movió como una unidad coordinada, usando las características del terreno para cubrirse, creando rastros falsos en la nieve para confundir a los perseguidores,
dividiéndose y reuniéndose en patrones que desafiarían incluso a los sofisticados algoritmos de seguimiento. Edgar se encontró impresionado por su conciencia táctica. No eran simplemente animales, sino socios inteligentes en un peligroso juego de supervivencia. Sus estrategias sugerían tanto instinto como comportamiento aprendido. 2 humanos y una manada de lobos contra máquinas. Las probabilidades eran escasas, pero Edgar se había enfrentado a peores y había sobrevivido. Se movieron en silencio a través de la tormenta, usando escombros y formaciones naturales como cobertura, colocando trampas con el equipo restante del arsenal de Edgar. Un dron fue atraído a una profunda grieta por una señal señuelo, sus sensores incapaces de detectar el peligro hasta que fue demasiado tarde, desapareciendo en las profundidades con un lejano estruendo que vibró a través del hielo bajo sus pies. Otro fue desactivado por un dispositivo de pulso electromagnético que Edgar había estado guardando para emergencias. La máquina cayó del cielo como una piedra, sus sistemas completamente fritos por la ráfaga dirigida que pasó por alto el blindaje estándar. Los lobos demostraron ser invaluables, sus sentidos superiores detectando drones antes de que entraran en el rango visual, proporcionando una advertencia temprana que permitió al grupo preparar emboscadas o maniobras evasivas. Un macho masivo, un poco más pequeño que el alfa, pero con marcas distintivas a lo largo de sus flancos, parecía particularmente hábil para predecir los patrones de búsqueda de la máquina. Se posicionaba justo al borde del alcance del sensor, atrayendo la atención antes de desaparecer en la tormenta, llevando a los perseguidores a puntos de emboscada preparados donde Edgar esperaba con las armas listas. Mientras luchaban, Edgar se encontró trabajando en una coordinación perfecta con Évora y la manada, como si hubieran entrenado juntos durante años en lugar de horas. Había una comunicación tácita, una comprensión compartida de los objetivos y métodos que trascendía las barreras de las especies. Le recordó a su antigua unidad de operaciones especiales antes de que la política y los intereses corporativos corrompieran su misión. Cuando la confianza y la dependencia mutua habían forjado lazos más fuertes que las estructuras de mando formales, el último dron resultó ser el más desafiante. Era un modelo más nuevo. Su programación adaptativa aprendía de la destrucción de sus predecesores, manteniendo la altitud más allá del alcance efectivo de las armas mientras escaneaba metódicamente. Edgar estudió su patrón de movimiento, reconociendo el algoritmo de búsqueda de sus informes militares, identificando los elementos predecibles que podían ser explotados a pesar de su diseño avanzado. Necesitamos golpearlo desde múltiples direcciones simultáneamente, le explicó a Évora, dibujando un plan rápido en la nieve, el diagrama táctico familiar de innumerables operaciones de campo. Confundir sus protocolos de evaluación de amenazas. Estos modelos priorizan las amenazas jerárquicamente. Si presentamos múltiples objetivos simultáneos, dudará, creando una ventana de vulnerabilidad. Évora tradujo la estrategia a los lobos en su melodioso idioma. Los complejos sonidos se transmitieron incluso a través del aullido del viento. La manada se dividió en 3 grupos, rodeando para acercarse al dron desde diferentes ángulos, sus movimientos coordinados con una precisión impresionante. Edgar preparó la última de sus municiones especializadas, proyectiles perforantes con una carga explosiva mínima diseñados para penetrar objetivos endurecidos sin daños colaterales excesivos. El ataque fue coordinado con precisión, ejecutado con una sincronización que habría impresionado a las unidades de combate veteranas. 2 lobos crearon una distracción activando una de las balizas de calor restantes, creando una firma térmica que exigió la atención de los sensores del dron. Mientras el dron se ajustaba para investigar, un segundo grupo de lobos apareció en el lado opuesto, atrayendo su atención en múltiples direcciones, forzando a sus sistemas de puntería a recalcular continuamente las prioridades. En ese momento de enfoque dividido, Edgar disparó. 3 disparos en rápida sucesión, golpeando al dron en su punto más débil, donde los sistemas de energía se conectaban a los módulos de control primarios. La máquina cayó en espiral, los sistemas fallando, pero el mecanismo de autodestrucción aún activo. Los protocolos de emergencia se iniciaron incluso cuando sus funciones principales colapsaron. Ira agarró el brazo de Edgar, tirando de él detrás de una cresta justo cuando el dron detonó.
La explosión envió una onda de choque por el aire que sintieron incluso a través de su cobertura protectora. La explosión envió metralla volando en todas direcciones. Una pieza dentada alcanzó a Ivor en el antebrazo, cortando su traje ambiental y la piel azul debajo. Edgar la llevó al refugio de una formación de hielo, examinando rápidamente la herida con la evaluación clínica de alguien familiarizado con las lesiones en el campo de batalla. Sangre azul brotaba de la herida, humeando ligeramente en el aire gélido, el color más oscuro que la sangre humana, pero la viscosidad similar. Sin dudarlo, aplicó un sello médico de su botiquín, deteniendo la hemorragia y protegiendo la herida de los elementos. El compuesto estaba diseñado para unirse con diversas fisiologías en situaciones de emergencia. ¿Estás herida en algún otro lugar?, preguntó, su voz profesional, pero con un trasfondo de preocupación que lo sorprendió incluso a él, un recordatorio del oficial que había sido antes de que el desengaño vaciara su sentido del propósito. Ira negó con la cabeza, haciendo una mueca de dolor mientras el sello médico se apretaba sobre la herida. Estoy funcional. Los lobos. Edgar admiró sus prioridades, la preocupación por sus compañeros antes que por ella misma, la marca de un verdadero líder. Miró hacia donde la manada se había reagrupado, realizando una rápida evaluación visual, todos presentes. Algunas heridas menores por los escombros, pero nada crítico. Cuando todo se calmó, la tormenta comenzó a amainar, como si la violencia de su enfrentamiento hubiera apaciguado de alguna manera el clima. Un débil rayo de sol apareció sobre ellos, rompiendo las nubes por primera vez desde que comenzó la tormenta. La repentina iluminación transformó el campo de batalla, convirtiendo el paisaje cubierto de nieve en una extensión brillante que desmentía la violencia que acababa de ocurrir. Belleza y peligro coexistiendo de una manera que caracterizaba perfectamente a Dolor 7. Ivar se sostenía el brazo, la quemadura de la metralla del dron, profunda y dolorosa a pesar del tratamiento de Edgar. «Estamos vivos», susurró, una nota de asombro en su voz. Quizás sorprendida de que hubieran sobrevivido contra probabilidades tan abrumadoras. «Por ahora», respondió él, sonriendo en voz alta por primera vez en mucho tiempo. La expresión se sentía extraña en su rostro, como un idioma olvidado hace mucho tiempo, pero recordado de repente. «Pero deberíamos movernos rápido. Helios no se rendirá tan fácilmente». La reputación de persistencia de la corporación estaba bien ganada. Interpretarían la destrucción de sus drones no como un elemento disuasorio, sino como la confirmación de activos valiosos que valía la pena perseguir. Vendrían más drones, posiblemente también operativos humanos una vez que determinaran la naturaleza de la resistencia. Necesitaban prepararse para una escalada en lugar de asumir la victoria. Cuando regresaron a la base, los lobos yacían pacíficamente junto a las cálidas paredes, respirando uniformemente. Sus costados volvían a brillar con el saludable brillo de la vida, el pelaje azul recuperando su cualidad lustrosa mientras se recuperaban de su terrible experiencia. El más joven había mejorado notablemente, sentado erguido y observando su regreso con ojos brillantes y curiosos. Su condición era una pequeña victoria en lo que prometía ser una lucha continua. Edgar comenzó a reparar los daños en su base. La lucha le había costado 2 generadores y la mayoría de sus suministros de emergencia, pero la base seguía siendo funcional. La integridad estructural estaba intacta y los sistemas de energía primarios funcionaban a niveles aceptables. Trabajó metódicamente, cayendo en la rutina de mantenimiento que había estructurado sus días desde que llegó a Dolor 7. Encontró un consuelo inesperado en la tarea familiar a pesar de las circunstancias extraordinarias, y Bora trabajó junto a él, su conocimiento técnico resultó invaluable. Tenía una comprensión intuitiva de la integración de sistemas que iba más allá del entrenamiento formal, haciendo conexiones e improvisaciones que Edgar nunca habría considerado. Juntos, lograron aumentar la eficiencia energética en un 15%, redirigiendo los recursos para crear un entorno más sostenible tanto para los humanos como para los lobos. Hablaron poco mientras trabajaban, pero fue un silencio cómodo, la comprensión silenciosa de 2 seres unidos por un propósito común y un peligro compartido. Al caer la noche, Edgar preparó una comida con sus suministros. Las raciones estaban diseñadas para el consumo humano,
pero Ibora le aseguró que su especie podía metabolizar la mayoría de los mismos nutrientes. Sus diferencias fisiológicas eran menos significativas que sus similitudes, a pesar de las obvias variaciones externas. Comieron en la sala principal de la base. Los lobos se alimentaron con proteína sintetizada que Edgar había destinado originalmente para uso de emergencia a largo plazo. «Tus heridas», dijo Edgar, notando cómo Ibra hacía una mueca de dolor al alcanzar algo sobre la mesa. Una sutil indicación de lesiones más allá de la herida visible en el brazo. Podría haber daño interno. Mi equipo médico es básico, pero puede hacer un escaneo estructural. Ira dudó, luego asintió. Entre mi gente, es inusual permitir tal examen por parte de extraños, pero estas son circunstancias inusuales. La admisión sugería tabúes culturales en torno al examen médico, quizás relacionados con el énfasis cerúleo en la privacidad que Edgar recordaba vagamente de los informes diplomáticos. El escaneo reveló 3 costillas rotas y daño muscular a lo largo de su lado izquierdo, lesiones sufridas durante el aterrizaje forzoso días antes, exacerbadas por el combate reciente y las condiciones ambientales extremas. Edgar aplicó compuestos regenerativos y vendajes de soporte, trabajando con la precisión cuidadosa de alguien que había realizado medicina de campo antes, tratando a alienígenas y humanos por igual en zonas de combate donde las instalaciones médicas formales no estaban disponibles. «Has hecho esto a menudo», observó Ibora, observando sus movimientos metódicos. La evaluación era precisa pero subestimada. «Demasiado a menudo», respondió Edgar, su mente momentáneamente llena de imágenes de triaje en el campo de batalla, de intentos desesperados por salvar a camaradas mientras el fuego de artillería sacudía el suelo a su alrededor, de mantener a los soldados unidos con técnicas médicas improvisadas mientras se organizaba la evacuación. En el campo, a veces no hay médicos. Aprendes a curarte a ti mismo y a los demás, o no sobrevives. Entre mi gente, la curación se considera un llamado sagrado. Aquellos con el don son entrenados desde la infancia. Sus talentos se nutren a través de generaciones. La voz de Hebra adquirió una cualidad distante como si recordara un hogar ahora lejano. Conocimiento cultural que proporcionaba contexto a sus circunstancias actuales. Creemos que curar a otro es fortalecer el hilo cósmico que conecta a todos los seres vivos. Una filosofía noble, dijo Edgar, asegurando el último vendaje. Mejor que tratar la medicina como otro centro de ganancias, que es lo que ha hecho la mayor parte del espacio humano. La amargura en su tono era inconfundible. Recuerdos de la explotación corporativa de las necesidades médicas durante la guerra afloraron, a pesar de su intento de mantener un desapego profesional. Durante los días siguientes, mientras la tormenta finalmente amainaba por completo, establecieron una rutina. Edgar revisaba el perímetro cada mañana, buscando firmas de drones u otras amenazas, manteniendo la vigilancia a pesar del aparente cese de la persecución inmediata. Ibora trabajaba en la reparación de su traductor dañado y en el cuidado de los lobos, aplicando sus conocimientos científicos y su conexión personal para asegurar su recuperación. El más joven había resultado herido durante el ataque de los drones, y pasó horas aplicándole medicamentos derivados del líquen de hielo local a sus heridas, un tratamiento que combinaba la comprensión farmacológica cerúlea con adaptaciones para la fisiología Krelva. Edgar se encontraba observando su trabajo, impresionado por su suave eficiencia y la profundidad de conocimiento que mostraba. Los lobos claramente la adoraban, especialmente el enorme alfa que rara vez se apartaba de su lado, manteniendo una proximidad protectora sin interferir en sus actividades. A veces la sorprendía hablándoles en su idioma nativo, una serie melódica de sonidos que los lobos parecían entender perfectamente, respondiendo con vocalizaciones y lenguaje corporal que sugerían una comunicación genuina en lugar de simples respuestas entrenadas. A medida que pasaban los días, Edgar descubrió que su perspectiva cambiaba. Estas criaturas que inicialmente había visto con cautela, incluso como una amenaza potencial, se habían convertido no exactamente en compañeros, sino en algo más que meros visitantes. Su presencia había interrumpido su aislamiento cuidadosamente mantenido, desafiando los muros que había construido a su alrededor desde que dejó el servicio militar. La interacción diaria, el propósito compartido de la supervivencia, comenzó a llenar un vacío que ni siquiera se había reconocido a sí mismo.
¿Cuánto tiempo llevas con ellos?, preguntó una noche mientras compartían una comida de proteína sintetizada. La pregunta surgió de una genuina curiosidad en lugar de una evaluación táctica. 7 años según tu calendario, respondió ella, su expresión suavizándose al mencionar a sus compañeros. Era una xenobióloga que estudiaba planetas de hielo para la Academia de Ciencias Cerúlea cuando encontré un cachorro Krelva abandonado después de que los cazadores furtivos mataran a su madre. Lo crié y finalmente me llevó a esta manada. Me aceptaron, extrañamente. Hemos estado juntos desde entonces. La imagen de una científica cerúlea adoptando a un depredador diseñado huérfano, y luego siendo aceptada por sus contrapartes salvajes, desafió todo lo que a Edgar le habían enseñado sobre las relaciones entre especies. La doctrina militar enfatizaba las barreras, las diferencias, los conflictos potenciales, no las conexiones que trascendían la divergencia evolutiva. Y ahora todos son casados. Ella asintió, su expresión oscureciéndose. A Helios no le importa que los Krelva sean sensibles. Solo ven ganancias. La estructura genética de su pelaje contiene compuestos que pueden sintetizarse en tecnología de resistencia al frío por valor de miles de millones. El hecho de que deban matar a los Krelva para cosechar estos compuestos se considera un costo aceptable. Edgar entendía eso demasiado bien. Había visto a corporaciones despojar planetas enteros de recursos, sin dejar nada más que desastres ecológicos. Había luchado en guerras iniciadas por razones similares. Ganancias disfrazadas de ideología, recursos envueltos en la bandera del patriotismo. El conflicto de Orión había comenzado como una disputa sobre los derechos mineros y terminó con millones de deudas en 3 sistemas. Todo mientras corporaciones como Helios se beneficiaban de suministrar a ambos lados tecnología cada vez más destructiva. ¿Qué eras antes?, preguntó Ibora, cambiando de tema. Antes de la soledad. Edgar guardó silencio por un momento, considerando cuánto revelar. No había hablado con nadie sobre su pasado desde que llegó a Dolor 7. Había intentado enterrar esos recuerdos bajo el hielo en silencio, pero algo en la mirada directa de Ava hizo que la evasión pareciera inútil, quizás incluso deshonrosa dado lo que habían compartido. Comando de Operaciones Especiales, 30 años, 17 campañas, 4 conflictos importantes. Las palabras salieron planas, despojadas de emoción por años de supresión. Dirigí una unidad llamada Los Fantasmas. Infiltración, extracción, trabajo sucio ocasional, cuando se ordenaba. ¿Trabajo sucio? El traductor de Ibora pareció tener problemas con el término. La jerga desconocida no coincidía con ningún patrón de traducción estándar. Asesinato, aclaró Edgar. Eufemismo de repente pareció infantil, una evasión lingüística de la responsabilidad moral. No era mi tipo de misión preferida, pero a veces el comando la consideraba necesaria. Y ahora buscas el aislamiento como penitencia, dijo Ibora. No fue una pregunta, sino una observación entregada con tranquila certeza. Edgar la miró fijamente, sorprendido por la precisión de su evaluación. Eres muy perceptiva para alguien de otra especie. El dolor reconoce al dolor más allá de todas las fronteras, respondió ella simplemente. Mi gente es empática hasta cierto punto, no lectores de mentes, sino sensibles a los estados emocionales. Llevas mucha oscuridad dentro de ti, Edgar de la Tierra. El uso de su nombre con una designación planetaria era un reconocimiento formal en la cultura cerúlea que recordaba de los informes, un reconocimiento de la identidad individual dentro del contexto cósmico. Fue extrañamente conmovedor, esta alienígena ofreciéndole respeto cultural incluso mientras miraba directamente sus heridas psicológicas. No todo es mío para llevar, dijo después de un momento, sorprendiéndose a sí mismo con la admisión. Pero alguien tiene que recordar. La conversación podría haber continuado, adentrándose en territorios que Edgar había evitado durante años, pero una de las lobas, una hembra con distintivas marcas blancas en el hocico, de repente se puso alerta, con las orejas hacia adelante. Los otros respondieron de inmediato, levantándose de sus lugares de descanso con tranquila intensidad. Incluso el alfa, generalmente tranquilo y medido en sus movimientos, mostró una clara agitación, moviéndose hacia el perímetro con atención concentrada. ¿Qué pasa?
preguntó Edgar, alcanzando su arma con una respuesta instintiva a una amenaza potencial. «Sienten algo», respondió Ivora, moviéndose al lado del alfa y colocando una mano en su enorme hombro. Cerró los ojos, pareciendo concentrarse en alguna comunicación interna, una conexión que iba más allá del intercambio verbal. No es un peligro inmediato, sino una perturbación. Algo ha cambiado en el entorno. Edgar se dirigió a su escáner, ajustando la configuración para ampliar el rango de búsqueda, buscando la confirmación tecnológica de lo que los lobos habían detectado a través de los mecanismos sensoriales que poseían. Al principio, no apareció nada más allá de las lecturas ambientales normales. Luego, en el mismo borde del rango de detección, apareció una firma débil. No era el patrón distintivo de un dron o una nave, sino algo menos definido, más orgánico. «Hay algo ahí fuera», confirmó, estudiando las lecturas con cuidadosa atención. A unos 20 km al este, demasiado lejos para identificarlo claramente, pero está generando calor. La firma era consistente con entidades biológicas en lugar de tecnológicas, lo que sugería organismos vivos en lugar de una persecución mecánica. Ira intercambió lo que pareció ser una compleja serie de señales con el alfa, combinando el tacto, sutiles vocalizaciones y lenguaje corporal que Edgar no podía interpretar, pero que reconoció como una comunicación sofisticada. Finalmente, se volvió hacia él, la emoción visible bajo su exterior compuesto. «Los Krelva creen que puede ser otra manada», explicó, la esperanza y la preocupación mezclándose en su voz. «Pueden sentir a sus parientes a grandes distancias a través de medios que no entendemos completamente. Quizás feromonas transportadas por el viento o alguna forma de comunicación de baja frecuencia. Si había más supervivientes, las implicaciones eran significativas, no solo para su situación inmediata, sino potencialmente para la propia especie. Si varias manadas de KVA habían sobrevivido a la caza corporativa que las había llevado al borde de la extinción, podría haber esperanza para su continuación, quizás incluso para su recuperación con la protección adecuada. También podría ser una trampa, advirtió Edgar, sus instintos militares evaluando inmediatamente los riesgos y los peores escenarios. Helios podría usar a los Krelva cautivos como cebo. La expresión de Ivora decayó, la posibilidad claramente angustiante, pero reconocida como válida. «Tienes razón. No podemos arriesgar a toda la manada por la incertidumbre». Edgar estudió de nuevo las lecturas del escáner, calculando mentalmente distancias y condiciones, evaluando posibles aproximaciones y rutas de escape con el análisis táctico instintivo que lo había mantenido vivo durante décadas de operaciones de alto riesgo. La tormenta ha pasado. La visibilidad es buena. Podría hacer una carrera de reconocimiento mañana. Acercarme lo suficiente para identificar con qué estamos lidiando sin exponer tu posición. ¿Solo? Ivora negó con la cabeza, el rechazo inmediato y absoluto. «Demasiado peligroso. El alfa te acompañará». Antes de que Edgar pudiera protestar, el enorme lobo se movió a su lado, sus ojos inteligentes encontrándose directamente con los suyos. Había una comunicación clara en esa mirada. No la simple comprensión de un animal entrenado, sino el complejo reconocimiento de un ser sensible que aceptaba una misión conjunta, una asociación táctica basada en objetivos mutuos. «Supongo que eso está decidido», dijo Edgar secamente, encontrándose extrañamente reconfortado por la presencia del lobo a pesar de su tamaño intimidante. Había algo tranquilizador en tener un aliado tan formidable, particularmente uno con sentidos y capacidades que complementaban sus propias habilidades. A la mañana siguiente amaneció claro y brutalmente frío. La tormenta había pasado, pero dejando temperaturas muy por debajo de los niveles de supervivencia sin protección. Edgar se preparó con metódica eficiencia, revisando su equipo 2 veces antes de considerarse listo. El alfa esperaba junto a la puerta, aparentemente sin inmutarse por las condiciones que enfrentarían. Su denso pelaje azul proporcionaba una protección natural que superaba incluso el avanzado equipo térmico de Edgar. «Su nombre es Coro», dijo Ivora mientras ayudaba a Edgar a ajustarse el traje térmico. La información se ofreció como se presentaría a un colega respetado en lugar de identificar a una mascota. «Significa, el firme»,
en el antiguo idioma de mi pueblo. Ha guiado a esta manada a través de muchos peligros. Edgar asintió en reconocimiento al lobo. Entonces estoy en buenas manos, o garras, por así decirlo. El intento de humor se sintió extraño después de años de sombrío aislamiento, pero de alguna manera apropiado para la situación. Un pequeño reconocimiento del absurdo de encontrarse asociado con un lobo diseñado en una misión de reconocimiento. Partieron cuando los primeros rayos del lejano sol tocaron las llanuras de hielo, transformando el paisaje blanco en una extensión brillante que se extendía hasta el horizonte. A pesar de la belleza, Edgar mantuvo una vigilancia constante, buscando amenazas mientras se movían. Coro tomó la delantera, moviéndose con un sorprendente sigilo para una criatura de su tamaño, deteniéndose ocasionalmente para probar el aire o examinar señales invisibles para los sentidos humanos. El patrón de movimiento del lobo sugería entrenamiento militar, manteniendo la cobertura, variando el ritmo para reducir la previsibilidad, seleccionando rutas que equilibraban la velocidad con la exposición. Viajaron en silencio durante horas, cubriendo terreno rápidamente a pesar del terreno difícil. Edgar se encontró impresionado por la resistencia e inteligencia del lobo, la forma en que elegía caminos que conservaban energía mientras mantenía la cobertura de una posible observación aérea. No se trataba simplemente de un animal, sino de un depredador sofisticado con una conciencia táctica que rivalizaba con los soldados entrenados, quizás incluso superándolos en algunos aspectos de la adaptación ambiental. A medida que se acercaban a las coordenadas de la misteriosa firma de calor, el comportamiento de Coro cambió. Redujo la velocidad, bajando más al suelo, todos sus sentidos claramente alerta ante el peligro. Edgar siguió su ejemplo, moviéndose a una posición que ofrecía cobertura mientras permitía la observación. La coordinación entre ellos funcionaba sin problemas a pesar de la ausencia de comunicación verbal. Lo que vieron confirmó las esperanzas de Ibra, pero también los temores de Edgar. En un valle protegido abajo, parcialmente oculto por formaciones de hielo, había de hecho otra manada de Krelva, 6 adultos y lo que parecían ser 3 juveniles. Se acurrucaban alrededor de una ventilación geotérmica, el vapor cálido proporcionando una protección mínima contra el frío. Pero a su alrededor, casi invisibles contra el paisaje blanco, había centinelas mecánicos. Drones de seguridad de Helios posicionados para evitar la huida, sus armas apuntando a los lobos cautivos. «Trampa», susurró Edgar, aunque sabía que Coro no podía entender sus palabras. El lobo gruñó suavemente en aparente acuerdo, sus ojos fijos en la manada cautiva abajo con lo que parecía ser tanto reconocimiento como preocupación. A través de su mira, Edgar pudo ver que los Krelva atrapados estaban en malas condiciones, delgados, con parches de pelaje faltantes, algunos con heridas visibles de lo que debió haber sido una captura violenta. Sus movimientos eran lentos, lo que sugería sedación o agotamiento extremo. Entre ellos, vio a un solo cerúleo, como Ibora, pero hombre, confinado en lo que parecía ser una celda de detención portátil. Su piel azul pálida incluso para los estándares cerúleos, lo que sugería angustia física. La situación táctica era clara. Una trampa con cebo diseñada para atraer a cualquier Krelva restante en el área, utilizando tanto a la manada cautiva como al cerúleo como cebo para el grupo de Abora. La pregunta era si Helios esperaba una interferencia humana, o si creían que su única oposición serían los propios animales. Edgar contó 8 drones de seguridad y lo que parecían ser 2 operadores humanos con equipo para clima frío, probablemente controlando la operación desde un pequeño refugio cerca de la celda de detención. Documentó todo con su escáner táctico, capturando imágenes y firmas biológicas que ayudarían a planificar cualquier posible intento de rescate. Por mucho que una parte de él quisiera enfrentarse de inmediato y liberar a los cautivos, años de experiencia le habían enseñado el valor de una preparación adecuada y una fuerza abrumadora. Un intento de rescate fallido no solo condenaría a su propio grupo, sino que aseguraría el cautiverio continuo y la probable muerte de los ya atrapados. Coro se tensó de repente a su lado, un gruñido bajo retumbando desde lo profundo de su pecho. Edgar siguió la mirada del lobo y vio la razón de la alarma. Una nave de transporte de Helios descendía hacia el valle, sus motores perturbando la nieve mientras se acercaba a una zona de aterrizaje cerca de los cautivos.
La aparición de la nave sugería una aceleración del cronograma. Lo que sea que Helios planeara para los cautivos estaba avanzando, quizás en respuesta a los drones perdidos. «Hora de irse», murmuró Edgar, comenzando ya una cuidadosa retirada. Lo que sea que estuviera a punto de suceder, necesitaban informar a Abora antes de decidir un curso de acción. La información que habían reunido era demasiado valiosa para arriesgarla enfrentándose prematuramente. Su viaje de regreso fue más urgente. Ambos sintieron que el tiempo se había convertido en un factor crítico. Si Helios se estaba preparando para transportar a sus cautivos fuera del planeta, cualquier rescate se volvería exponencialmente más difícil, quizás imposible una vez que los prisioneros estuvieran asegurados en una instalación orbital con todos los protocolos de seguridad corporativos. Mientras coronaban la última cresta antes de que la base de Edgar apareciera a la vista, Coro se congeló de repente, los pelos de punta a lo largo de sus enormes hombros. Un momento después, el escáner de Edgar le alertó de aeronaves que se acercaban. 2 firmas moviéndose rápido y bajó directamente hacia la base. «No», exclamó Edgar, echando a correr a pesar del terreno traicionero. Coro se adelantó, sus poderosas patas lo llevaron a través de la nieve con una velocidad increíble, la preocupación por su manada superando las consideraciones de sigilo. Llegaron demasiado tarde. Cuando alcanzaron el rango visual, Edgar vio 2 lanzaderas de asalto de Helios sobrevolando su base. Líneas de rapel desplegadas mientras figuras armadas descendían hacia la estructura. El ataque no había venido de la dirección que habían estado investigando, sino del vector opuesto, una clásica estrategia de pinza que debería haber anticipado, una táctica estándar de Helios que había encontrado en operaciones anteriores. Edgar se dejó caer en una posición cubierta, evaluando rápidamente las opciones a través de su mira táctica. Contó al menos 12 personas armadas, contratistas militares privados según su equipo y patrones de movimiento, no seguridad regular de Helio, sino equipos de recuperación especializados contratados para operaciones de alto valor. Estaban rodeando la base metódicamente, preparándose para operaciones de brecha y despeje con los movimientos coordinados de unidades de combate experimentadas. Dentro, Ivor y los lobos estarían acorralados con opciones de escape limitadas y sin armas pesadas. Los contratistas, sin embargo, estaban equipados para el combate ártico con armas térmicas diseñadas para penetrar estructuras sin arriesgar daños críticos a valiosos especímenes biológicos. La disparidad de fuerzas era significativa, el resultado de una confrontación directa predecible. Coro miró a Edgar, una clara pregunta en sus ojos inteligentes. ¿Atacar o esperar? Edgar consideró sus opciones, calculando probabilidades y resultados con la fría precisión de un comandante veterano. Un asalto directo contra un número superior de enemigos y equipo probablemente fracasaría, resultando en su captura o muerte sin mejorar la situación de los ya capturados. El sigilo era su ventaja, la sorpresa su arma. Esperamos, le dijo al lobo, inseguro de si el concepto se traduciría entre especies. Pero Coro se sentó a su lado, con los músculos tensos pero controlados, aparentemente entendiendo la necesidad de paciencia táctica, quizás por experiencia previa en situaciones similares. El equipo de asalto irrumpió en la base con eficiencia practicada, despejando las habitaciones con movimientos coordinados que hablaban de entrenamiento profesional. Edgar observó a través de su mira, anotando posiciones y equipo, identificando al líder del equipo por los patrones de comunicación y la deferencia mostrada por otros operadores. En cuestión de minutos, emergieron con Abora y los lobos restantes, todos sometidos con restricciones neuronales que impedían la resistencia mientras preservaban el valioso material biológico. Los lobos fueron cargados en unidades de contención en la primera lanzadera, mientras que Évora fue llevada a la segunda bajo una guardia más fuerte. Su tratamiento sugería que reconocían su valor científico más allá de la mera compañía con los Krelva. Un contratista permanecía separado de los demás. Su uniforme mostraba la insignia distintiva del comando corporativo de Helio. No solo un mercenario, sino alguien con autoridad, quizás incluso dirigiendo toda la operación. A medida que el procedimiento de carga se acercaba a su fin, Edgar tomó su decisión. La confrontación directa fracasaría, resultando en su muerte o captura sin mejorar la situación.
Pero la infiltración podría tener éxito. Si podía subir a una de esas lanzaderas sin ser detectado, podría liberar a Ivora y a los lobos una vez que las naves llegaran a su destino, probablemente una nave de Helios más grande en órbita o quizás la instalación de investigación que habían vislumbrado antes. Le explicó su plan a Coro lo mejor que pudo, usando gestos y palabras simples, inseguro de cuánto comprendía el lobo. Pero cuando señaló la lanzadera que contenía a los otros lobos, y luego a sí mismo, haciendo un gesto de movimiento sigiloso, los ojos de Coro mostraron lo que solo podría describirse como comprensión. La inteligencia del lobo continuó sorprendiéndolo, obligándolo a reevaluar sus suposiciones sobre las limitaciones de las especies diseñadas. Se separaron, acercándose desde diferentes ángulos para dividir la atención potencial. Edgar usó el terreno para cubrirse, moviéndose durante los momentos en que la atención de los guardias se dirigía a otra parte. Las características de reducción de firma de su traje térmico ayudaron a enmascarar su aproximación de los escaneos casuales, aunque un barrido dedicado aún lo detectaría. Años de operaciones de infiltración guiaron sus movimientos. Cada paso colocado con precisión. La posición del cuerpo mantenida para minimizar la visibilidad contra el fondo blanco. Coro creó la distracción que necesitaban, apareciendo de repente en una cresta opuesta a la posición de Edgar, su enorme forma recortada dramáticamente contra la nieve. Los guardias reaccionaron predeciblemente, la atención y las armas cambiando hacia esta nueva amenaza potencial. En ese momento de distracción, Edgar hizo su movimiento, deslizándose debajo de la primera lanzadera y sujetándose al tren de aterrizaje usando equipo de su cinturón táctico. La maniobra era peligrosa. Una vez que la lanzadera retrajera su tren para el vuelo espacial, tendría solo segundos para abrirse paso en la bodega de carga antes de quedar expuesto al frío letal de la gran altitud. Pero había realizado infiltraciones similares durante el conflicto de Irán, abordando naves corporativas para extraer activos de inteligencia o sabotear objetivos militares. El riesgo familiar trajo claridad, un propósito enfocado que no había sentido en años. Mientras los motores de la lanzadera se encendían, Edgar vislumbró por última vez a Coro retirándose a las formaciones de hielo, evitando el fuego desolador de los guardias más preocupados por la partida que por la persecución. El enorme lobo se detuvo una vez, mirando directamente a la posición de Edgar con lo que parecía un asentimiento deliberado antes de desaparecer de la vista. El gesto le pareció a Edgar notablemente humano. Un reconocimiento entre aliados, quizás incluso una promesa de un futuro reencuentro. El ascenso fue brutal. A pesar de su traje térmico, la temperatura descendió catastróficamente a medida que subían, el viento rasgando su cuerpo mientras se aferraba al conjunto del tren de aterrizaje. Cuando la luz de advertencia indicó que la retracción del tren era inminente, Edgar activó su herramienta de corte, un cortador de plasma de grado militar capaz de cortar el revestimiento del casco de la lanzadera. Creó una abertura lo suficientemente grande como para pasar, sellándola detrás de él con espuma térmica de fraguado rápido para evitar la despresurización de la cabina. La bodega de carga estaba tenuemente iluminada y llena de unidades de contención que albergaban a los lobos sedados. Sistemas automatizados monitoreaban sus signos vitales, manteniendo condiciones óptimas para preservar el valioso material biológico. La eficiencia clínica de la configuración reforzó la comprensión de Edgar sobre Helios. La corporación veía a estos notables seres únicamente como recursos para ser explotados, su inteligencia y complejidad social irrelevantes para el cálculo de ganancias. Edgar se movió silenciosamente a través de la bodega, desactivando los sistemas de vigilancia con eficiencia practicada usando técnicas desarrolladas durante operaciones encubiertas contra objetivos corporativos. La lanzadera atracaría con una nave más grande antes de que alguien pudiera revisar la carga, dándole tiempo para formar un plan más detallado una vez que entendiera su destino. El vuelo duró aproximadamente 30 minutos antes de que sintiera el sutil cambio en el tono del motor que indicaba los procedimientos de atraque. A través de una pequeña ventanilla, vislumbró su destino. No era la esperada nave corporativa, sino una enorme plataforma de investigación de Helios en órbita alta alrededor de Dolor 7. El laboratorio flotante era un centro de investigación genética ilegal, protegido de la regulación por ambigüedades jurisdiccionales y protección corporativa. Edgar había oído rumores de tales instalaciones,
pero nunca había confirmado su existencia durante su carrera militar. Otro ejemplo del poder corporativo operando más allá de las restricciones legales. Una vez completado el atraque, Edgar se ocultó entre las unidades de contención mientras la carga era transferida a la plataforma. Los lobos fueron trasladados a un gran espacio de laboratorio, sus unidades conectadas a equipos de monitoreo más sofisticados. A través de una puerta, vislumbró a Ivora siendo escoltada a un área separada bajo fuerte guardia, su expresión desafiante a pesar de su cautiverio. Edgar permaneció oculto, reuniendo inteligencia y formando un plan. La plataforma de investigación era vasta pero seguía los diseños corporativos estándar: comando central, alas de laboratorio, secciones residenciales para el personal y centros de seguridad en uniones estratégicas. Lo más importante, localizó la bahía de lanzaderas donde se mantenían las naves de escape. El conocimiento sería crucial para una eventual extracción, asumiendo que pudiera liberar a los cautivos. El ciclo nocturno a bordo de la plataforma trajo consigo niveles de personal reducidos, ya que la mayoría del personal se retiró a sus cuartos. Edgar se movió a través de los corredores de mantenimiento, evitando las patrullas de seguridad con la facilidad de alguien entrenado en operaciones encubiertas. Su primera prioridad era liberar a Ivora. Con su ayuda, liberar a los lobos sería más manejable, y ella entendería sus necesidades durante el escape. La encontró en una celda de alta seguridad monitoreada tanto por sistemas automatizados como por un solo guardia. La seguridad estaba diseñada para contener a un cerúleo normal, sin tener en cuenta el equipo de infiltración especializado de Edgar. Desactivó la vigilancia con un dispositivo PEM localizado, luego sometió al guardia con eficiencia silenciosa, dejando al hombre inconsciente pero vivo. Un hábito de operaciones donde las muertes innecesarias creaban más problemas de los que resolvían. Cuando Edgar abrió la celda, Ira levantó la vista con reconocimiento sorprendido. ¿Cómo? Preguntas después, interrumpió, entregándole el arma de mano del guardia. Tenemos que movernos rápido. ¿Sabes dónde tienen al otro cerúleo que vimos? Merrick. Ella asintió, comprobando el arma con una facilidad practicada que sugería familiaridad con las armas de fuego a pesar de su formación científica. 3 secciones más allá, cerca del laboratorio de genética primaria. Es mi compañero de investigación y mi hermano. Esta nueva información añadió urgencia a su misión. Edgar abrió el camino, su carabina lista mientras navegaban por las áreas de servicio de la plataforma. Se encontraron con 2 equipos de seguridad, pero la sorpresa les dio la ventaja, permitiéndoles neutralizar las amenazas sin levantar alarmas. Los años de aislamiento no habían embotado las habilidades de combate de Edgar. La memoria muscular se apoderó de él mientras se movía a través de los ritmos familiares del combate cuerpo a cuerpo. El área de contención de Merrick estaba más fuertemente custodiada, lo que sugería su mayor valor para la operación. Edgar estudió el diseño de seguridad, anotando los patrones de patrulla y las posiciones de las cámaras, identificando vulnerabilidades en lo que parecía ser una configuración defensiva formidable. Necesitamos una distracción, murmuró, evaluando las opciones con deficiencia practicada. Algo para alejar a los guardias temporalmente. Ivora estudió los controles ambientales cercanos. Estos sistemas regulan la atmósfera en toda esta sección. Si modificáramos ligeramente los niveles de oxígeno, todos evacuarían debido a los protocolos de seguridad. Terminó Edgar inmediatamente, entendiendo la elegancia de la solución. ¿Puedes hacerlo? Las manos de Ivora se movieron sobre el panel de control con habilidad practicada, lo que sugería experiencia con sistemas similares a pesar de su enfoque biológico principal. La xenobiología incluye la comprensión de los requisitos de soporte vital. Esto llevará 3 minutos. Mientras ella trabajaba, Edgar preparó su aproximación, memorizando la ruta más rápida a la celda de Merrick e identificando posibles vías de extracción. Cuando Ivora terminó, las alarmas sonaron inmediatamente en toda la sección. Anuncios automatizados dirigiendo al personal a evacuar debido a irregularidades en el soporte vital. Los guardias dudaron brevemente, el entrenamiento en conflicto con los protocolos de seguridad, antes de seguir el procedimiento y retirarse a las zonas seguras designadas. Edgar e Ivora se movieron rápidamente hacia el área ahora vacía,
localizando la celda de Merrick en el extremo más alejado del espacio del laboratorio. El cerúleo masculino estaba en peores condiciones que Abora, su piel azul pálida y tensa, mostrando signos tanto de privación física como de experimentación médica. Sus ojos se abrieron de par en par al ver a su hermana. El reconocimiento y la esperanza reemplazaron a la desesperación. «¿Y Bora? ¿Cómo?» «Un amigo», dijo ella, ayudándolo a ponerse de pie mientras Edgar desactivaba el mecanismo de cierre de la celda. «Un humano que eligió ayudar en lugar de cazar». Edgar interrumpió la reunión suave pero firmemente. «Los lobos después, luego escapar. Tenemos 20 minutos como máximo antes de que se den cuenta de que esto fue fabricado». Con Merrick apoyándose entre ellos, se dirigieron al laboratorio principal donde se encontraban los Krelva. Los lobos estaban en unidades de contención reforzadas, la mayoría todavía sedados, pero el alfa, la contraparte de coro de la otra manada, estaba completamente consciente y observaba su acercamiento con ojos inteligentes. «¿Pueden viajar?», preguntó Edgar, examinando las lecturas médicas en la unidad más cercana, evaluando su condición con el ojo práctico de alguien acostumbrado a evaluar la preparación para el combate en varias especies. «Sí», respondió Merrick, su voz débil pero decidida. «La sedación es ligera, diseñada para mantenerlos manejables sin dañar tejido valioso. Se recuperarán rápidamente una vez libres». Edgar desactivó las cerraduras de seguridad mientras Abora y Merrick preparaban a los lobos usando compuestos estimulantes del laboratorio para contrarrestar la sedación. A medida que las enormes criaturas comenzaban a despertarse, a Edgar le sorprendió su respuesta controlada. A pesar de su cautiverio y maltrato, no mostraron pánico, solo una atención concentrada en sus compañeros cerúleos. «Entienden que estamos escapando», explicó Ivor, notando la observación de Edgar. «El vínculo entre nuestras especies va más allá de la simple compañía. Compartimos una conexión». Con los 14 lobos ahora conscientes y orientados, se dirigieron hacia la bahía de Lanzaderas, una procesión impresionante e intimidante. Edgar tomó la delantera con los lobos dispuestos en formación protectora alrededor de los cerúleos. Cualquier personal de seguridad que encontraron sabiamente eligió retirarse en lugar de enfrentarse a una fuerza tan abrumadora. La bahía de Lanzaderas contenía 3 naves, 2 transportes de personal estándar y una lanzadera de carga más grande capaz de acomodar a todo el grupo. Edgar se dirigió a la estación de control, anulando los protocolos de seguridad con códigos de anulación militares que deberían haber sido purgados del sistema hace años, pero que seguían siendo válidos debido a la negligencia corporativa. «¿Puedes volar esto?», le preguntó a Abora mientras los sistemas de la lanzadera de carga se ponían en línea. «Navegación básica», «sí», confirmó. «Merrick es el mejor piloto». A pesar de su estado debilitado, Merrick tomó los controles con confianza practicada. «¿A dónde vamos?». «Nuestra nave original fue destruida». Edgar consideró sus opciones. Regresar a la superficie de Dolor 7 solo retrasaría lo inevitable. Helios los cazaría sin descanso ahora que habían escapado. Necesitaban un lugar más allá de la jurisdicción corporativa, un lugar donde los lobos pudieran sobrevivir y los cerúleos estuvieran a salvo. El sistema arbóreo, decidió, la tercera luna del gigante gaseoso, zonas templadas en los polos, sin presencia corporativa y suficiente vida silvestre para mantener a las manadas. Tengo contactos allí que pueden organizar nuevas identidades y transporte a donde elijan. Después de eso. Mientras la lanzadera se lanzaba, las alarmas finalmente sonaron en toda la plataforma. Los protocolos de seguridad se activaron, pero demasiado tarde. Ya estaban despejando las abrazaderas de atraque y acelerando lejos de la estructura. Merrick piloteó con una habilidad sorprendente dada su condición, evadiendo las pocas medidas defensivas que la plataforma logró desplegar. «Nos perseguirán», advirtió Edgar, revisando las pantallas tácticas. «El procedimiento estándar es lanzar equipos de recuperación en 10 minutos». «Tendremos una ventaja», respondió Ira. «Y el sistema arbóreo tiene densos campos de asteroides en sus bordes. Si podemos llegar a ellos antes de que nos alcancen». Edgar asintió, entendiendo la estrategia. Se dirigió a los sistemas defensivos de la lanzadera,
activando contramedidas y preparándose para un posible enfrentamiento. Los lobos se habían organizado por toda la nave. Los dos alfas conferenciaban en lo que parecía ser un complejo intercambio de señales y sonidos. Mientras aceleraban hacia el espacio abierto, Edgar encontró un momento para estudiar el diverso grupo en el que se habían convertido. Humano, cerúleo y crelva, diferentes especies unidas por las circunstancias y un enemigo común. No era diferente a las unidades de especies mixtas que a veces había comandado durante el conflicto de Orión, donde la necesidad superaba los prejuicios arraigados. ¿Por qué nos ayudaste?, preguntó Merrick, su mirada fija en los controles de navegación, pero su pregunta claramente dirigida a Edgar. Tu especie rara vez interviene en las operaciones de Helios sin un motivo de lucro. Digamos que tengo un historial con Helios, respondió Edgar. Un mal historial. La masacre de Taeti, dijo Merrick, sorprendiendo a Edgar con su conocimiento. Estuviste allí. La expresión de Edgar se endureció. ¿Cómo puedes saber sobre eso? Antes de que me capturaran, trabajé como archivista histórico para la Academia de Ciencias Cerúlea. La masacre está bien documentada en nuestros registros, aunque sus corporaciones humanas intentaron borrarla de la historia. La masacre de Tao Ceti fue de hecho algo que Helios había trabajado duro para eliminar del conocimiento público. Una pacificación corporativa de colonos que habían descubierto pruebas de armas ilegales en su mundo. La unidad de Edgar había sido enviada con falsos pretextos, diciéndoles que estaban reprimiendo a insurgentes violentos. Para cuando descubrieron la verdad, cientos de civiles estaban muertos. Estuve allí, reconoció Edgar, las palabras como ceniza en su boca. Mi unidad fue utilizada. Para cuando nos dimos cuenta de lo que estaba sucediendo, ya era demasiado tarde para muchos. Logramos evacuar a algunos colonos, exponer lo que pudimos, pero la corporación enterró la mayor parte. Sin embargo, continuaste sirviendo, observó Merrick sin juzgar. Continué tratando de cambiar las cosas desde dentro, corrigió Edgar. Hasta que quedó claro que no era posible. Entonces elegí el exilio. Una conversación posterior fue interrumpida por los sistemas de advertencia de la lanzadera. Dos naves de persecución se habían lanzado desde la plataforma, acercándose rápidamente a su posición. Edgar se dirigió a la consola defensiva, evaluando las opciones con eficiencia practicada. No podemos escapar de ellos, anunció. Estas lanzaderas de carga están construidas para la capacidad, no para la velocidad. Necesitamos encontrar otra ventaja. Ira se unió a él en la consola, estudiando las lecturas del sensor. Allí, señaló un denso campo de escombros más adelante. Restos de una antigua operación minera. El campo es lo suficientemente denso como para ocultar nuestra firma, pero navegable con un control preciso. Merrick ajustó su rumbo. Puedo llevarnos a través, pero esas naves de persecución están diseñadas para la maniobrabilidad. Nos seguirán. No si tienen otros problemas de los que preocuparse, dijo Edgar, un plan formándose en su mente. Se dirigió al modesto sistema de armas de la lanzadera, diseñado para despejar escombros en lugar de combatir, pero potencialmente útil con algunas modificaciones. Trabajando rápidamente, reconfiguró el rayo de partículas para crear un pulso electromagnético disperso en lugar de un rayo de corte enfocado. La modificación inutilizaría el arma después de un solo disparo, pero podría desactivar las naves perseguidoras si se sincronizaba correctamente. Cuando entremos en el campo de escombros, instruyó a Merrick, corta los motores brevemente para que pueda apuntar a ambas naves de persecución dentro del mismo arco de tiro. Solo tendremos una oportunidad. La maniobra era arriesgada. Cortar los motores al acercarse al campo de escombros haría que su trayectoria final fuera menos controlada, aumentando el peligro de colisión, pero también crearía la estabilidad momentánea necesaria para un apuntamiento preciso. Merrick asintió en comprensión, las manos listas sobre los controles mientras se acercaban al perímetro del campo. Las naves de persecución se habían acercado al alcance de tiro, sus sistemas de armas cargándose según la evaluación de amenazas de la lanzadera. Ahora, ordenó Edgar mientras cruzaban el umbral hacia los escombros. Merrick cortó los motores. La lanzadera continuó por inercia,
relativamente estable durante preciosos segundos. Edgar apuntó a las naves perseguidoras, ahora agrupadas mientras se ajustaban para seguirlo hacia el campo de escombros. Activó el arma modificada. El efecto fue inmediato y dramático. En lugar de una descarga de energía convencional, el sistema liberó un pulso electromagnético masivo que se expandió hacia afuera en una onda visible. Cuando llegó a las naves de persecución, sus sistemas parpadearon y murieron, dejándolos a la deriva sin poder hacer nada en el borde del campo de escombros. Motores de nuevo en línea, informó Merrick, reactivando los sistemas de energía de la lanzadera. Se lanzaron hacia adelante entre los escombros, navegando entre fragmentos flotantes de metal y roca con una precisión que hablaba de una habilidad de pilotaje excepcional. Edgar monitoreó las naves de persecución en los sensores. Sus sistemas de emergencia ya comenzaban a restaurar las funciones básicas, pero pasarían al menos 20 minutos antes de que pudieran reanudar la persecución, más que suficiente tiempo para perder su rastro en el denso campo. Mientras navegaban más profundamente en los escombros, Edgar se permitió un momento para apreciar lo que habían logrado. Contra probabilidades abrumadoras, habían rescatado no solo a la manada original de Ibar, sino a otro grupo de los Krelva en peligro de extinción, asegurando potencialmente la supervivencia de la especie. Habían asestado un golpe a la corporación Helios, interrumpiendo al menos una de sus operaciones ilegales. Y quizás lo más sorprendente, Edgar había encontrado un propósito más allá de su exilio autoimpuesto. Los lobos parecieron sentir el cambio en las circunstancias, su postura se relajó ligeramente a medida que el peligro inmediato pasaba. Los dos alfas, Coro y su contraparte de la manada rescatada, se sentaron juntos cerca de la ventanilla de la lanzadera. Sus ojos inteligentes seguían los escombros que pasaban con evidente interés. Nunca han estado en el espacio antes, explicó Ira, uniéndose a Edgar en la consola defensiva. Todo es nuevo para ellos. Se están adaptando bien, observó Edgar. Mejor que muchos humanos que he visto en su primer despliegue espacial. Los Krelva fueron diseñados genéticamente para ser adaptables. Es lo que les ha ayudado a sobrevivir a pesar de ser cazados hasta casi la extinción. Hizo una pausa, estudiando su perfil. ¿Qué harás después de que lleguemos al sistema arbóreo? ¿Volverás a tu aislamiento? Edgar consideró la pregunta. La soledad de Dolor 7 había sido su elección, una penitencia autoimpuesta por acciones de las que nunca podría expiarse por completo. Pero estos últimos días habían despertado algo que creía muerto hacía mucho tiempo, un sentido de propósito, de conexión con algo más allá de su culpa. No creo que pueda volver, admitió. No después de esto. Entonces ven con nosotros, sugirió Ibora. Los Krelva te aceptan. Nunca los he visto vincularse con un humano antes. Coro te considera de la manada ahora. Edgar miró al enorme alfa que parecía entender que se estaba hablando de él y volvió su inteligente mirada hacia ellos. Había algo en esos ojos que trascendía las diferencias de especies, un reconocimiento de la experiencia compartida, de las batallas libradas codo con codo. Lo consideraré, dijo Edgar, aún no listo para comprometerse, pero sintiendo el tirón de la posibilidad por primera vez en años. El viaje al sistema arbóreo tomó 3 días durante los cuales no detectaron más persecución. O Helios había perdido su rastro en el campo de escombros, o habían decidido que el costo de la recuperación excedía el beneficio potencial, un frío cálculo corporativo con el que Edgar estaba familiarizado por sus años de tratar con tales entidades. La condición de Merrick mejoró constantemente con una nutrición adecuada y atención médica de los limitados suministros. De la lanzadera. Compartió información sobre su cautiverio, revelando que Helios había estado experimentando con la extracción y síntesis de los componentes genéticos que permitían que el pelaje de los Krelva resistiera temperaturas extremas. El proceso era fatal para los lobos, pero los compuestos resultantes valían miles de millones en mundos con duras condiciones ambientales. Nos capturaron hace 6 meses, explicó Merrick. Mi equipo de investigación estaba estudiando a los Krelva en su mundo natal cuando los mercenarios de Helios atacaron. La mayoría de mis colegas murieron. Me mantuvieron con vida porque entendía la fisiología de los Krelva mejor que sus científicos. Los lobos se recuperaron de la sedación por completo al segundo día,
moviéndose por la lanzadera con cautelosa curiosidad. Edgar observó sus interacciones con fascinación. La compleja estructura social, la obvia comunicación entre individuos, la deferencia mostrada a los alfas. No se trataba simplemente de animales, sino de seres inteligentes con su propia cultura y orden social. Al tercer día, entraron en el sistema arbóreo, navegando con cautela para evitar las patrullas regulares que monitoreaban las principales vías de aproximación. La tercera luna, Arboria Menor, era en gran parte ignorada por los intereses corporativos. Su terreno accidentado y sus densos bosques se consideraban demasiado costosos de explotar en comparación con los recursos más accesibles en otras partes del sistema. Aterrizaron en un valle protegido cerca de la región polar norte, donde la temperatura y la vegetación se asemejaban más al entorno nativo de los Krelva. Cuando la escotilla de la lanzadera se abrió, los lobos se dirigieron a la salida, claramente ansiosos por explorar su nuevo hogar, pero esperando la dirección de sus compañeros cerúleos. Edgar pisó la superficie de Arboria Menor, respirando un aire que olía a vegetación parecida al pino y a un suelo rico en minerales, un marcado contraste con el frío estéril de Dolor 7. El bosque se extendía ante ellos, árboles antiguos que alcanzaban un cielo pintado con las bandas del gigante gaseoso que dominaba el horizonte. Era hermoso de una manera primitiva que hablaba a algo profundo en su ascendencia humana. Los lobos se movieron en una formación cuidadosa, los alfas dirigiendo la exploración con señales sutiles. Se fundieron en el bosque con una gracia natural, su pelaje azul mezclándose sorprendentemente bien con las sombras entre los árboles. Solo los más jóvenes se quedaron cerca de la lanzadera, todavía desconfiados de este nuevo entorno. Se adaptarán rápidamente, dijo Ira, uniéndose a Edgar. Los Krelva son resistentes. En cuestión de días, habrán establecido un territorio y comenzarán a prosperar. ¿Y tú?, preguntó Edgar. ¿Qué harán tú y Merrick? Quedarnos con ellos, al menos inicialmente, respondió ella. Todavía necesitan protección, y tenemos una responsabilidad con ellos. Eventualmente, podemos contactar a la Academia de Ciencia Cerúlea, organizar un puesto de investigación adecuado aquí. Esto podría convertirse en un santuario para la especie. Merrick se acercó, luciendo más saludable que cuando lo rescataron, pero aún con las marcas de su cautiverio. Mis contactos en la academia apoyarían tal iniciativa. Con evidencia de las actividades ilegales de Helios, podríamos asegurar la protección de esta región. Edgar asintió, su mente ya trabajando en consideraciones de seguridad, arreglos defensivos, protocolos de comunicación, los hábitos de toda una vida no se dejaban de lado fácilmente. Conozco gente que puede ayudar con eso. Exmilitares, confiables, discretos. ¿Entonces te quedas?, preguntó Yora, una nota de esperanza en su voz. Antes de que Edgar pudiera responder, Coro emergió del borde del bosque, acercándose con pasos decididos. El enorme lobo se detuvo ante Edgar, sus ojos encontrándose en lo que solo podría describirse como una comunicación directa. Luego, con movimientos deliberados, el alfa bajó ligeramente la cabeza, no en sumisión, sino en reconocimiento, en invitación. Creo, dijo Edgar, extendiendo la mano para tocar el enorme hombro del lobo, que me han pedido que me una a la manada. Esa noche, mientras la extraña luz del anochecer se posaba sobre su nuevo hogar, se reunieron alrededor de un fuego fuera de la lanzadera. Los lobos habían regresado de su exploración inicial, estableciendo un perímetro alrededor del lugar de aterrizaje con una conciencia de seguridad instintiva que Edgar apreciaba profesionalmente. Mañana traería las preocupaciones prácticas de establecer un asentamiento permanente, de garantizar su seguridad ante una posible persecución de Helios, de comenzar el largo proceso de construir un santuario para los Krelva en peligro de extinción. Pero esta noche era para descansar, para reflexionar sobre lo rápido que la vida podía cambiar de rumbo cuando se formaban conexiones inesperadas. Edgar se sentó un poco apartado, observando la interacción entre los cerúleos y los lobos, la fácil comunicación que trascendía el lenguaje convencional. Había pasado años en aislamiento, convencido de que la soledad era su destino y quizás su merecido castigo. Ahora se encontraba parte de algo inesperado. No exactamente una familia,
sino una comunidad de seres unidos por las circunstancias y la elección. Coro se acercó, sentándose a su lado con la tranquila dignidad que parecía característica del alfa. A la luz del fuego, el pelaje azul del lobo adquirió tonos más profundos, casi iridiscentes contra la oscuridad creciente. «Días extraños», dijo Edgar en voz baja al lobo, sin esperar comprensión, pero sintiendo la necesidad de expresar sus pensamientos. «Pasé 30 años luchando en las guerras de otros, siguiendo órdenes que a veces cuestionaba, luego 3 años solo tratando de olvidar. Ahora esto». Coro volvió sus ojos inteligentes hacia él, y Edgar tuvo la clara impresión de que estaba siendo evaluado, comprendido en algún nivel que trascendía las barreras entre sus especies. Había sabiduría en esa mirada, quizás incluso perdón, no por acciones específicas, sino por la carga de la memoria que Edgar llevaba. «Los humanos pueden ser crueles», dijo Ibora, uniéndose a ellos junto al fuego. «Pero hoy, uno de ellos se convirtió en salvación». Los lobos a su alrededor levantaron la cabeza en lo que pareció ser un acuerdo. Algunos ofrecieron suaves vocalizaciones que resonaron en el tranquilo bosque. El momento se sintió ceremonial, un reconocimiento de la transformación que trascendía las diferencias culturales. Edgar sonrió, una sonrisa real que llegó a sus ojos por primera vez en años. Había pasado décadas luchando en guerras que nunca fueron suyas, siguiendo órdenes que a veces iban en contra de sus principios más profundos. Quizás ahora había encontrado una causa por la que valía la pena luchar, seres que valía la pena proteger. «Me quedaré», dijo simplemente. Al caer la noche en Arboria Menor, Edgar supo que esta vez la guerra no había terminado con un disparo, sino con la elección de ser humano, de reconocer el valor de la vida más allá de las fronteras de las especies y el origen, de proteger en lugar de destruir. No era redención. Nada podía borrar el pasado, pero quizás era el comienzo de un futuro diferente al de aislamiento y arrepentimiento al que se había resignado. La manada se acomodó alrededor del fuego. Cerúleos y lobos y un solo humano, diferentes especies unidas por una experiencia compartida y un propósito común. Por la mañana, comenzarían a construir su santuario. Pero esta noche, descansaron juntos bajo estrellas alienígenas, supervivientes que habían elegido convertirse en algo más. Una familia forjada en hielo y fuego. Si te gusta esta historia, haz clic en el botón de me gusta. Este video merece ser popular. Que tengas un buen día.